Ahí está. Eh, entonces, el volumen desalojado nos quedaban 15 centímetros cúbicos, ¿sí? Y una vez que tenemos ese volumen desalojado y teníamos la masa, ese volumen desalojado va a ser igual al volumen de esa pieza, porque está totalmente sumergida. Entonces, ahí calculamos con esos dos datos cuánto vale la densidad de esa pieza de metal. 6 gramos por centímetro cúbico. ¿Se entendió este problema? Profe, Sí. el volumen desalojado entonces, ¿qué era? El volumen desalojado, como la pieza está completamente sumergida, es el volumen de toda la pieza. Claro, claro, sí, sí. Eh, y era lo que despejábamos de la ecuación que habíamos planteado inicialmente del peso aparente. Claro, entonces ahí después con el volumen de abajo y la masa del cuerpo sacaste la densidad. Exacto. Con la masa y el Claro. volumen calculamos la densidad. 90 dividido 15. Bueno, paso. Este de los que usan el teorema de Arquímedes es un poquitito más complejo, pero es Profe, casi lo mismo. Sí, vuelvo al profe, anterior. sí, en las unidades de volumen, eh, a mí me quedó, no sé qué me quedó metro cuadrado, porque Cuadrado, ahí tengo, sí, cuadrado sería. metro cúbico, perdón, Cúbico, metro está cúbico, bien. pensé que había puesto mal en la cuenta. Sí, el volumen desalojado acá está en metros cúbicos, fíjate, que le da 1,5 por 10 a la menos 5. Sí, Y después lo transforma a centímetros cúbicos ah, para no presentar el resultado en gramos por metro cúbico, porque sería una unidad raro. Si no, vos podés también claro, claro, transformar la masa, que son 90 gramos, si la pasás serían 0,09 kilogramos, kilogramos, sí. y cuando hagas la Mm, cuenta, en lugar de darte 6 gramos por centímetro cúbico, te quedan 6.000 kilogramos por metro cúbico. listo, profe. Ustedes acuérdense que Eso era lo que me da. para pasar de metro cúbico a centímetro cúbico, hay que dividir, para pasar de metro cúbico a centímetro cúbico hay que multiplicar por 1.000.000, ¿sí? Entonces, después termina dando lo mismo si lo usás con las unidades del sistema internacional o con las unidades del CGS. Bueno, el ejercicio 24 dice, un tambor cilíndrico hueco, para que tenga una ventana, un tambor cilíndrico hueco de 0,6 metros de diámetro flota en agua en posición vertical, sumergido 0,2 metros. ¿Cuál será la distancia que se sumerge cuando se coloca en su interior 0,004 metros cúbicos de arcilla, cuya densidad relativa es 1,8? ¿Se entiende el problema? Fíjense, No, profe. fíjense que la densidad relativa nos la da como un número nomás, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que era dimensional? La densidad Sí, relativa. sí, 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 sí. profe. Bueno, ahora vamos a ver. Lo que hacemos es,
La densidad relativa es la densidad de esa arcilla dividido la densidad del agua, por ejemplo. Entonces, si yo quiero saber la densidad de la arcilla en sí, tomo esa densidad relativa y la multiplico por la densidad del agua. ¿Sí? Acá está directamente hecho la transformación y toma la densidad relativa y la multiplica por la densidad del agua. ¿Sí? Si yo esa densidad del agua la usaba en gramos por centímetro cúbico, obtenía 1,8 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo, ¿sí? Que 1800 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien? Claro. Entonces, ahí cuando se trata de que les da un dato en densidad relativa, ustedes, según lo que les convenga, ponen el agua de cualquiera de las dos maneras que les sea más favorable para resolver el problema. Es lo mismo. Bueno, entonces ahí están presentados los datos y también hay que presentar el otro dato que dice que está sumergido 0,2 metros. Alguien creo que me había dicho que no lo entendió, capaz que con el dibujito se entiende un poquito mejor, ¿sí? Está el tambor cilíndrico, como vertical se refiere a que está así como parado, ¿no? Y 0,2 metros del tambor están sumergidos. Nos pregunta, ¿cuál será la distancia que se sumerge cuando se coloca en su interior 0,04 metros cúbicos de arcilla? Ustedes díganme antes, ¿qué fuerzas están influyendo acá en este dibujito que todavía no tiene la arcilla adentro? Y el peso y el empuje. Exacto. Hasta ahí tenemos esas dos fuerzas. Después, ahí está sin arcilla. Si hacemos la sumatoria de Ni, el empuje va a ser igual al peso. Y entonces acá calculamos, podemos calcular con esto cuál es ese peso, ¿no? Porque tenemos el diámetro que nos sirve para calcular el área, ¿sí? Este diámetro nos sirve para calcular el área de este círculo y tenemos esta altura, ¿sí? Entonces con esto podemos calcular el volumen desalojado. Fíjense que acá le pone 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado por h, esto es el volumen desalojado. ¿Sí? Por ahí están más acostumbrados a verlo como pi por radio al cuadrado, pero es lo mismo decir 1/4 de pi por diámetro al cuadrado. Para ver el área de un círculo. Acá nos comimos una M, ¿sí? Esto era 0,6 metros elevado al cuadrado. Y si se fijan y van haciendo la conversión, nos quedaba en Newton el resultado. Bueno, hasta acá era sin que esté la arcilla, ¿sí? Sin que esté la arcilla, y yo ya tengo el dato del empuje y el dato del peso, ¿sí? Planteamos qué pasa cuando se agrega la arcilla. El empuje va a ser al peso del cuerpo, del cilindro, más el peso de la arcilla, ¿sí? Ese empuje va a ser igual al empuje anterior. No, No. va a ser mayor. Es otro empuje, ¿sí? Porque ahora se sumergió más, ¿sí? Ese volumen desalojado va a ser diferente. Por eso le ponemos
un apóstrofe como empuje prima, le decimos. Ese empuje va a ser la densidad del líquido desalojado por la gravedad por el volumen desalojado. Y el volumen desalojado, de nuevo, lo vamos a plantear como el área de ese cilindro por la altura, ¿sí? Y ahora la altura va a tener la altura que estaba sumergido antes y un plus de altura que se va a sumergir ahora, que va a ser ese delta H. ¿Está bien? Enrique, te hago una pregunta. Sí, PA, ¿qué significa? peso de la Presión arcilla. atmosférica. Ah, listo. Ahora, profe, ¿puede Eh, repetir por qué el delta H? Porque se hunde más y no sabemos cuánto más. Se hunde un poquito más, pero no sabemos cuánto. Claro. De hecho, esa es la pregunta. ¿Cuál será la distancia que se sumerge cuando se coloca en su interior 0,04 metros cúbicos? Fíjense que lo que nos está pidiendo es una Claro. distancia, ¿sí? Entonces, es en unidad de longitud lo que nos está pidiendo. Creo, fíjense acá, esto está, me lo comí. Fíjense que dice empuje igual a PC más PA, después también dice igual a PC más PA, y en el de abajo también era PC más PA. Me comí acá, me falta el PA. Yo no tengo como... Listo, profe. Acá me lo olvidé, acá en el tercer renglón, pero en el paso siguiente sí está, que delta H, y ven que dice PC más PA. El peso de la arcilla es PA. Entonces, mi única incógnita era ese delta H, entonces simplemente lo despejé. Paso todos los términos que están multiplicando, dividiendo, y después paso el H que está sumando a ese delta H, lo paso restando. ¿Se les dan bien las ecuaciones o es una parte complicada de física? Y venimos No, por... bastante. Profe, Algunos lo llevan mejor, otros peor, me imagino. ¿Alguien me ¿puedo hacer quería una decir pregunta? algo? Sí. Sí. En el volumen desalojado, ¿no se tiene en cuenta el volumen de la arcilla? Esos 0,004 metros cúbicos. Eso sería si yo la arcilla la sumerjo en el agua y la tiro al agua. Pero en realidad lo que va a pasar acá, la arcilla, Claro. la estoy metiendo adentro del tambor, ¿sí? Claro, se tiene en cuenta solamente el volumen del tambor. Claro, por eso es, porque en realidad lo que va a desplazar el agua no es la arcilla, sino el tambor. ¿Está bien? Claro. Es por ahí. Bien, sí, sí, Eh, entendí. Gracias. en los exámenes finales Profe, en el apunte de exámenes finales hay un ejercicio eh, que ponen un bloque de metal adentro de un cilindro y que lo ponen después colgando por fuera del cilindro. Y en eso se ve la diferencia que daría si la arcilla estaría dentro o afuera del cilindro. Es un buen ejercicio que es bastante complicado, que cuando les toque rendir podrían practicarlo. Cuando les toque rendir el final, no cuando les toque rendir el parcial. profe, una pregunta. Sí, ¿Ahí qué hiciste con el peso de la arcilla? Porque te en el da... tercer eh, paso, en el tercer paso sí, desaparece porque está sí. mal. No. En el último, en el final. Cuando pones las unidades, ¿qué pusiste en el peso de la arcilla? Porque tenemos, o sea, el volumen y tenemos la densidad relativa. Eh, sí, O sea, ¿ahí cómo sacas el peso de la arcilla? tenés razón, hay un error ahí. Me El parece. peso de la arcilla Sí. lo está calculando ahí con la densidad Sería densidad por volumen por por gravedad, volumen. porque tengo masa por gravedad.
falta la gravedad ahí, exacto. Sería la Claro. densidad por el volumen, pero falta la gravedad ahí. Así que quizá el resultado que tenga acá Te al lo final, corrijo y te digo cuánto da, profe. quizá este resultado tenga algún error, claro. Fíjate cuánto te da vos. Capaz que, no lo hice yo el cálculo, pero capaz que lo pusieron en la calculadora y no lo pusieron en escrito al 9,8. A ver. Acá les da, Da 554,17 newton más 70,56. Queda todo eso. Ahí ahora hago la cuenta completa. dale. Eh, Alguien más, si quiere, también pruébelo para verlo. Ah, yo tengo una calculadora acá, pero no tiene pila para hacer el cálculo. a ver, bueno. Bueno, si lo hacemos acá. Si alguien más puede ir haciéndolo, mejor, así lo vemos. Me da 0,025. No sé si está bien. Sería, si lo pasamos a centímetros, 2,5 centímetros. ¿No? Claro, porque me quedó. Sí, estuve usando. Claro, estuve usando metros. Me parece que está bien ese valor que me decís. Me suena a que daba eso. Yo acá estoy haciendo igual la cuenta. Dividido. Y Quique da 2,5 centímetros. Ah, bien. Bueno, O ya que estamos. sea, 0,025 metros. O sea, 2,5 centímetros. Ya que estamos, lo corregimos acá, eso. Y acá nos está faltando. Profe, ¿y qué pasa con las unidades ahí? Porque abajo tengo kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado por 0,3 metros al cuadrado. Y me queda Sí, sí. metro al cubo sobre metro al Aparecen cubo. muchas veces metros, y hay que ir viendo cómo se va simplificando. Vos fíjate, Sí, tenés en la parte de abajo, tenés sí, 1 metro acá multiplicando en sí. la aceleración, 3 metros dividiendo, ¿sí? Sí. Y 2 metros multiplicando en el área. Abajo no me queda metro, no me queda nada. Se van todos los No me metros queda metro, abajo. digo. Exacto. Abajo se van todos los metros. Y arriba está en unidades de fuerza, ¿sí? Sí. Entonces, Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me queda arriba. exacto. Ah, claro, claro. Entonces esto les Sí, dio ahí lo vi. 0, O sea, en vez de a la menos 3 es a la menos 2. Pero bueno, 2,6, 2,5 es lo mismo. Eso da 0,025 metros o 0,026 metros, no sé cuánto le está dando a los chicos, si le está dando con 6 o 5, o sea 2,5 centímetros, si lo pasas a centímetros. exacto. Estaba corrido un lugar, decía, en vez de decir a la menos 2, decía a la menos 3 el resultado. Estaba corrido un 0. Exacto. Bueno, me Ese es quedó el mal igual la resultado fórmula, correcto. pero yo Está después lo bien. corrijo. Antes de subir el PowerPoint lo corregimos porque acá me quedó abajo este volumen que era multiplicando. Vamos a seguir con el ejercicio siguiente. Recién estaba corrigiéndolo y me quedó igual mal la fórmula porque le puse... Ah, mirá. Me quedó dividiendo el metro, el volumen. ¿Quedó alguna duda de este ejercicio?
¿Del 24? No, profe. Creo que ahora pasamos al último que vamos a ver hoy. Es un poquito más corta la clase de hoy. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de arista flota entre la superficie de separación de aceite y agua como indica la figura, estando su cara inferior 2 centímetros por debajo de la superficie de separación. Nos da la figura y nos dice la densidad del aceite, la densidad del agua y nos pide que calculemos las presiones en la cara superior del bloque de madera y inferior del bloque de madera. Y después nos va a pedir cuál es la masa del bloque de madera. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la presión en la cara superior? En este punto acá quiero saber la presión. Presión atmosférica más densidad por G por H. Exacto. ¿Y qué H usaríamos entonces? La partecita desde arriba hasta la Exacto, parte este superior. pedacito de acá, desde que está la superficie del agua hasta la cara superior del bloque de madera. Así vamos a calcular la presión en la cara superior. No, claro, era aceite el que estaba arriba, perdón, creo que dije al revés. La densidad del aceite, entonces vamos a usar la gravedad y esa altura de 0,2 centímetros. ¿Por qué 0,2 centímetros? Porque hay 10 centímetros acá y 10 centímetros acá abajo, ¿sí? Y el bloque también tiene 10 centímetros. Y en realidad el dato que nos decía, que nos dice que la cara inferior está por debajo de la superficie de 2 centímetros, se refiere a lo que hay desde la superficie de separación hasta la cara inferior, hay 2 centímetros. Entonces, si ahí nos quedan 2 centímetros, el bloque le quedan 8 centímetros desde la superficie de separación para arriba, ¿sí? En este tramo de acá le quedan 8 centímetros. Y entonces quedaron solo 2 centímetros en la cara superior y la superficie. ¿Está bien? Sí, profe. Y para calcular la presión en la cara inferior, Sería... sí. No sé. No. O sea, La presión puede ser hasta el área de superficie donde se divide con la densidad del aceite y después sumarle la partecita de agua. exacto, La porque presión atmosférica. si yo me fijo la presión acá en este punto, justo abajo del bloque de madera, y la presión en un punto que esté a la misma altura, ¿sí? Va a ser igual. ¿Sí? Eso es por el teorema general de la hidrostática. Dos puntos que estén a la misma altura están a la misma presión. Entonces, yo puedo hacer este mismo cálculo que hice acá, pero en lugar de usar la altura esta que usé del aceite, voy a usar toda esta columna de aceite está haciendo presión, y acá va a haber una pequeña columna de agua que también esté haciendo presión. Entonces nos va a quedar para la cara inferior la presión atmosférica, la densidad del aceite por la gravedad por toda la columna de aceite, y la densidad del agua por la gravedad por la pequeña pedacito de columna de agua que son solo 2 centímetros. Fíjense que los centímetros yo los pongo directamente en metros,
para que el resultado nos dé directamente en pascales, ¿sí? Para no tener que hacer una conversión de unidades después. Si usamos todo en el sistema internacional, el resultado nos queda en pascales. Profe, Sí, no entiendo por qué en la primera hay 0,02 metros y en el segundo 0,10 metros. No entiendo lo de la altura. sí, a ver. Mirá. Esto sería. El problema en sí nos dice que en este pequeño tramito de acá, hay 2 centímetros, ¿sí? Esto nos lo decía el problema, que de la superficie de separación iba a 2 centímetros. El bloque nos decía que tenía 8 centímetros, ¿sí? Entonces, acá, arriba del bloque, nos están quedando 8 centímetros. Ah, no se quiere mover. Y nos dice que la superficie de agua son 10. Entonces, si desde abajo de aceite, del líquido A, que es aceite, son 10 centímetros, si desde abajo, desde la superficie de contacto hasta la cara superior hay 8 centímetros, solo quedan por encima 2 centímetros de aceite. ¿Sí? Entonces, para saber cuál es la presión... ¿El bloque Sí. no tiene 8 en total? ¿O dónde dice eso? No, el bloque creo que dice que tiene 10 centímetros de lado. Sí, tiene Un bloque 10. cúbico de madera de 10 Sí, centímetros de clarito. arista. Ah, está bien. ¿Sí? No lo había leído bien a eso. Listo, entonces. Sí, pasa desapercibido por ahí a veces. Entonces ahí es como calculás que te quedan 2 centímetros ahí arriba. Listo. Gracias. Bueno, de los temas de la clase de hoy, aplicamos bastante el principio general de hidrostática y hicimos mucho con el principio de Arquímedes, ¿sí? Para el principio de Pascal hay un ejercicio que era un poco más sencillo y que estaba resuelto en la práctica de problemas, entonces no lo resolvimos para la clase, pero les queda como tarea, vean el problema 15 del apunte y fíjense en el apunte de problemas resueltos, que ahí van a ver el último aplicación de práctica que solemos dar y trabajar de hidrostática. Profe, Sí, ¿cómo sacaste la presión en la cara inferior? Con la las presión distintas densidades. es fácil, porque en realidad ¿Sumaste de aparte? vos sumás de aparte, sumás todo lo que haya por encima de ese punto que está haciendo presión, ¿sí? Es Sí. la presión desde este punto, te fijas que puede ser este de acá abajo o este de acá arriba, del costado, digo. Te fijas todo lo que haya por encima haciendo presión. Entonces son 2 centímetros de agua, 10 centímetros de aceite y el aire, ¿sí? En realidad el aire Sí. también sería el peso de la columna de aire,
pero no lo podemos hacer como densidad por gravedad por altura, porque la densidad del aire a distintas alturas va variando y es tan grande la Y acá no atmósfera la... que la Mm. gravedad también va variando para el aire. Entonces, el aire directamente lo ponemos, la columna de peso de aire lo ponemos como la presión atmosférica directamente. Sí. Pero bueno, Plato. en realidad siempre ustedes están sumando también esa columna de peso del aire que se pone como presión atmosférica. Acá lo que es suma, aparte de esa de aire, están dos de líquido. Y podría haber más. Y si por ejemplo ustedes, en lugar de plantear en este punto, lo plantean acá abajo, esa es la parte B del ejercicio. Si lo plantean acá abajo, ¿está la parte B acá resuelta? Está acá a la derecha, todavía no lo vi. Profe, Pero tú, hermano. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar Pero- algo? sí, yo, profe. Sí. Acá cuando pones H del aceite, ¿qué tomás? 8 centímetros. Y después No, Rho no. por G por H del agua. No, el aceite, fíjate que la columna de aceite son 10 centímetros. Sí, Son los sí. 10 centímetros, la columna de aceite completo. Sí, entonces estaba sumando en el P2, P atmosférica más la densidad del aceite por G por H del aceite. ¿Y por qué pones? Ya, perdón, profe, ya Son entendí. los 10 Ya entendí, centímetros. ya entendí. Los 10 centímetros Sí, completos de ya aceite. entendí. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, El 8 sí, sí. centímetros se lo agregué después para ver por qué quedaba solo 2 centímetros en el otro valor. Me estaba faltando explicar la parte B del ejercicio, ¿no? Que dice cuál es la masa de dicho bloque. Si nosotros vemos las fuerzas que están influyendo en ese bloque, nos queda el peso y el empuje, ¿sí? Pero ese Sí. empuje hay una parte que está desplazando agua y otra parte que está desplazando aceite, ¿sí? Entonces ese empuje hay que separarlo en el empuje que se hace sobre agua en base a la densidad del agua y el empuje que se hace en base a la densidad del aceite. Sí. Entonces, es más o menos los mismos problemas, hacer los mismos balances, pero vamos a tener que poner el volumen desalojado de aceite por un lado y el volumen desalojado de agua por otro. Fíjense que ahí está la cuenta. Y después simplemente reemplazamos por los valores. Porque acá ya es... ¿Qué va a ser este volumen desalojado? El área que tenía el cubo por la altura de 8 centímetros va a ser el del aceite. Y por la altura de 2 centímetros va a ser el del agua. Profe, ¿qué Sí. pasó con el peso ahí en el B al principio? El peso lo pasa para el otro lado. Vos me decís qué pasó con esto, Vos tenés empuje menos el peso es igual a cero. al peso. Ese peso. Claro. Cero. Tenés razón. Y me parecía raro, digo. Y acá el cuadro de texto me parece que me corta la... no. Ahí ya pasé dividiendo la gravedad. Paso dividiendo la gravedad y se me simplifica. O la simplifico directamente acá. Gravedad con estas dos gravedades de acá. Porque todos los términos están multiplicados por la gravedad. Entonces directamente pongo densidad por volumen y densidad por volumen igual a la masa. Exacto. Gracias, profe. Bueno, me estaba olvidando de ese porque había salido del modo presentación.
Les recuerdo esto, que vean el problema 15 del apunte, usa el principio de Pascal, que es simplemente aplicar esa fórmula y despejar. Y Si quieren, lo vemos el después. resultado, perdón, el resultado final, ¿cuánto te dio? Perdón, es que lo estoy haciendo. 680 gramos. Decime si te da Bueno. otra cosa y lo vemos. Joya, joya, no. ¿Te dio lo Está bien. mismo? Me faltó un paso, pero ahora lo estoy mirando. Sí, me dio así. Bueno. O sea, sumé los dos empujes, me dio 6,664, pero bueno, todavía me falta Bárbaro. dividirlo por la verdad. Hice el lío ahí. Bueno. Bueno, se va a cortar ahora en 2 minutos y medio. En sí, los temas de la clase ya están terminados. Si alguien se quiere quedar a Alto hacer alguna terreno. consulta, lo vemos. Alto terreno. Profe, vos este PowerPoint, esta clase, digamos, la subís. Dentro de Sí, la o- grabación y el PowerPoint se sube. Mañana por lo general lo subimos, para que esté también la otra clase, la de la tarde. Claro, claro. Bueno, listo. Vamos entonces. Bueno, hasta luego. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Yo voy corrigiendo esto. Chao, profe. Chao. Profe, Sí, decime. dejó de que me quede un segundo porque medio que me perdí. No, está perfecto, ¿no? Vamos a comprarle. Si en sí Pero alguien nosotros, tiene el micrófono prendido y no se enteró. Yo. en sí Profe, nosotros hacemos la clase así más corta porque nos pidieron que sean más cortas las clases, pero normalmente estamos más tiempo, así que no hay drama. Lo que sí se va a cortar ahora, a menos de que se hayan ido justo todos, y voy a dejar de grabar, estoy corrigiendo esto que hemos visto. sí, tranquilo. Yo abrí la ventana también por el. Voy a dejar de grabar, eso sí. A ver. Bueno, ahora si se corta, volvemos a entrar. Dale. Más